Hola a todos y bienvenidos de nuevo a una nueva aventura en este podcast Rehabilita con Éxito. Borja Gabilondo, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? ¿Otro episodio más? Otro episodio más, otra historia más. Hoy vamos a hablar, Borja, de Passive House. El estándar Passive House nace en Alemania en 1991 con un objetivo claro y era construir edificios con un consumo energético mínimo, casi cero, sin renunciar al confort. La idea era sencilla y era revolucionaria: reducir las pérdidas térmicas al máximo y aprovechar la energía interna del edificio para mantener una temperatura estable durante todo el año. En España, este concepto llegó en 2007 y lo hizo de la mano de arquitectos y técnicos pioneros que vieron su enorme potencial, especialmente en un país donde el clima varía tanto entre regiones, norte, sur, como lo podéis ver. Al principio su implantación fue lenta, pero con el paso del tiempo ha ido ganando terreno y ganando fuerza, sobre todo en el sector residencial y en la rehabilitación de edificios. Hoy el estándar Passive House no es solo un referente en eficiencia energética, sino que también en salud y en confort, por la calidad del aire que nos permite tener dentro de los habitáculos, con normativas además cada vez más exigentes y una mayor conciencia sobre la sostenibilidad. Y además también la aplicación está creciendo en todo tipo de edificaciones, no solo en las viviendas, también en edificios públicos. Para entender mejor esta evolución y su impacto en la construcción actual, hoy contamos con Michel Wassouf, que es arquitecto pionero del estándar Passive House en España y es el autor ya del conocido libro De la casa pasiva al estándar Passive House. Aquí lo tenéis, aquí os lo enseño. Aquí tenemos el libro. Con él exploraremos los principios de este modelo, sus beneficios y el futuro de la edificación sostenible. Hoy aquí, en Rehabilita con Éxito, Michel Wassouf. Pues Michel Wassouf, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, hola, buenos días. Pues muy bien y muchas gracias por la invitación aquí en Rehabilita con Éxito y encantado en compartir mi experiencia, nuestra experiencia de este Energy House en todo lo que se refiere a Passive House. Pues aquí estamos para responder a las dudas y tener una discusión sobre el futuro de la nosotros cómo estamos, que nos falta traer casi la etiqueta de gala para recibir a un pionero del Passive House como eres tú, ¿no? Sí. Está claro. Oye, ¿cómo fue ese proceso de introducir el estándar Passive House? Un estándar, por cierto, muy riguroso en un país con una tradición arquitectónica que es muy distinta a la alemana, ¿no? Sí, la verdad, como tú decías en la introducción, pues el gremio de la construcción en general, no solo en España, es un gremio bastante conservador y no, para esto pues hace falta paciencia. Nosotros empezamos en el 2008, 2009 ya con la asociación oficial aquí, la plataforma de edificación Passive House, que sigue pues haciendo una labor muy importante de divulgación. Pues los primeros años, algunos prototipos, ¿no? Pues es un proceso normal hasta llegar a una masa crítica mínima para que la curva pues vaya un poco hacia arriba, ¿no? Lo que pues ya desde los finales de los años 10, o sea, del 2018-19, pues sí que notamos un interés cada vez mayor, tanto del sector público como del sector privado, para la eficiencia energética, la salud y el confort. Sí. ¿Y cómo fueron esos primeros años en España? Porque entiendo que, claro, para arquitectos, constructores, constructores, porque el convencer a la gente, sobre todo de un país que venimos de una construcción tan tradicional, ¿cuáles fueron tus argumentos para convencer de algo tan novedoso y que aquí, pues bueno, era muy residual? Sobre todo porque el Passive House venía de un país en el que el frío era más protagonista casi que el calor, y llegaba a un país como el nuestro donde las temperaturas eran más cálidas. Igual no podía ser, pero claro, estamos hablando de aislar el edificio de forma que la temperatura sea constante todo el año, haga calor fuera o haga frío, ¿no? Sí. Bueno, es cierto que los inicios se hicieron con pioneros, como se hace con cualquier, digamos, producto nuevo, gente que apuesta mucho por ese estándar, algunos pues que lo conocían igual de sus
de sus experiencias en el centro de Europa. Y además esto lo combinamos con viajes. Recuerdo que desde el 2011 hasta el 2015, por ahí, pues hicimos varios viajes anuales, 2 veces a Frankfurt, donde, pues bueno, en su momento era la referencia de Passive House a nivel internacional. Y allí, pues muchos sobre todo primero el norte de España, pues fuimos a ver los casos prácticos, fuimos a ver obras y hablamos también con promotores privados y públicos en Alemania, y allí pues la gente volvió muy convencida con los argumentos, y pues ahí insistir y poco a poco pues esto al final el germen ha salido y estamos aquí con una flor muy bonita. Esperemos que eso siga adelante. Sí. ¿Y cómo ha sido esa evolución? ¿Dentro de lo que esperabais? ¿Más lentos? ¿Seguimos siendo un país reticente a las novedades? No, o sea, la verdad, quizá más de lo que esperábamos, porque bueno, tampoco hemos hecho un plan de negocios, porque es una asociación sin ánimo de lucros y no fue, digamos, un movimiento para a nivel económico, ¿no? Para abrir empresas, etcétera, pero sí que desde hace unos cuantos años España se considera en Europa uno de los líderes de Passive House, junto con Inglaterra, Alemania, Austria también. Lo que pasa es que en Alemania, Austria y Suiza ya hay estándares públicos muy ambiciosos, con lo cual Passive House no tiene, de hecho tiene menor presencia entre entre el sector de la construcción que en España o que en Inglaterra, ¿no? Así que sí, hay, pues sí, también. Y dentro de España, Michel, ¿qué comunidades son las que apuestan más por este estándar? La parte norte, bueno, País Vasco. Sí, hay una diferencia. Sí que se nota que en el norte de España hay más construcción en Passive House. Eso claramente, me imagino que también por un tema de clima, ¿no? Que, pues bueno, Navarra, Euskadi, Castilla y León son sitios donde se hace un peso importante de Passive House, pero también los últimos años en Valencia, Málaga, Marbella, pues está en la costa del Mediterráneo, curiosamente está también aterrizando fuerte. Hombre, cuando aprieta el calor, aprieta. Claro, Aquí tenemos frío pero es que yo sigo climas muy sombríos, pero es verdad que allí aprieta el calor. Y claro, el Passive House es tanto para el frío como para el calor. Pero yo creo que el contexto, la gente de a pie, no los arquitectos como tú, Michel, la gente de a pie entendemos que el Passive House va más ligado al frío que al calor. No entiendo por qué, pero es así. Creo yo, igual os encontráis con eso. Sí, bueno, claro, es un poco la percepción de la mayoría de la gente, pero para eso pues también hicimos ya hace años algunas apuestas de cubo de hielo en Barcelona, luego también en Vitoria hicimos hace años una apuesta ¿Cómo se llamaba la famosa carrera contra el hielo, no? Algo así era, ¿no? Sí, bueno, la apuesta cubo de hielo, que ahí a mí me gustó mucho pusimos una tonelada de hielo. En Vitoria pusimos una tonelada bien aislado en una caja, digamos, pasiva, que al final, desde luego, después de 2 semanas salió casi inerto, o sea, aguantó muy bien el calor, pues se hizo en verano. Luego pusimos al lado otra tonelada de hielo para que la gente pues lo vea y lo trepetea, ¿no? Desgraciadamente ahí, pues en Vitoria coincidió los primeros días con un festival de rock muy famoso, creo, en este sitio, y ya con esto desapareció este cubo en alguna acción de aficionados a la música. Pero no, sí, ahí demostramos que sí que el aislamiento es tanto para invierno como para verano. Y me imagino que por eso también en Málaga y en estas latitudes, pues también hay un interés creciente. Está claro. Oye, Michel, algunos críticos dicen que el estándar Passive House limita un poco la libertad creativa del arquitecto. ¿Cómo ves esto? Ya. No estoy de acuerdo con esto, desde luego. O sea, hay Passive House, desde luego el Passive House es una tecnología de estrategias de eficiencia energética que un buen arquitecto pues las puede
las puede utilizar para convertir el edificio en un edificio estéticamente en el máximo nivel y muy eficiente, ¿no? Al final, sí, es una herramienta, ¿no? Como otras herramientas de construcción de la estructura del edificio, pues es uno de los varias herramientas con las que trabaja el arquitecto, y desde luego hay proyectos, también hubo algunos años premios de arquitectura de las conferencias internacionales Passive House, y ahí me imagino que en la red todavía están. Desde luego también hay arquitectos quizás con menos ambiciones, de que pues ahí no logran este nivel, pero bueno, sí, hay de todo. Bueno, es que el concepto, y cuando llegó a España, empezó un poco con la vivienda unifamiliar, realmente, ¿no? Se hablaba de... lo que pasa que ahora ya está extendido a edificios residenciales, ya, pues, edificios de varios pisos, o sea, o edificios públicos. O sea, yo creo que el estándar ha traspasado esa frontera, ¿no? Que muchos veíamos, hombre, pero bueno, para una casa unifamiliar, lo demás no lo entendíamos hasta que conseguisteis trasladarlo a esos edificios residenciales grandes. Sí, allí sin duda, pues en Navarra, en Asubinza, por ejemplo, hizo una apuesta importante para el Passive House, yo creo con éxito, ¿no? Siempre hay que mirar invierno y verano y cuidar los dos ámbitos. La construcción en altura, un plurifamiliar, desde luego, es más exigente que una unifamiliar, también por el usuario, que es, digamos, la incógnita de este digamos, funcionamiento de una casa, y ahí pues sí requiere un esfuerzo también educativo de los promotores, pero y a nivel terciario pues hay centros cívicos, Plaza de Congreso de Europa en Vitoria, por ejemplo, para dar una referencia, y otros muchos edificios muy bonitos también a nivel de arquitectura que se han certificado en Passive House. Hombre, en España la normativa ha ido evolucionando, sobre todo desde que entró el Código Técnico en el 2007, ha tenido sus sucesivas modificaciones, pero ¿cuál creéis que es el mayor obstáculo de que no se implante la metodología Passive House ya a nivel un poco normativo? ¿Es más un tema de costes, de voluntad política? Porque es verdad que ha ido muy lento, sí que hemos visto que han ido cambiando las transmitancias, por ejemplo, pero son pequeñas variaciones en 20 años prácticamente. Sí. Bueno, yo creo que el sector de construcción y los lobbies son bastante fuertes y claro, igual no tienen este interés en hacer grandes cambios, ¿no? Los políticos, yo creo que falta visionarios dentro de los políticos que apuestan. Si vemos ahora, esta mañana también en la radio, los récords de temperatura, los cambios climáticos que sufrimos, hay que apostar y hacer un cambio mucho más radical, pienso yo. Claro, a veces son medidas poco populares porque también la construcción pasiva es más cara, claro, esto obligarlo, pues bueno, más cara. Bueno, pero choca un poco, Michel, porque por un lado las instituciones te están diciendo que tenemos que tener ese objetivo en 2030 de que todos los edificios sean en edificios de consumo de energía casi nula. Pues aquí tienes un estándar que te lo está ofreciendo. Desde luego, para nosotros la referencia. Lo que pasa que el casi es el casi es tan ambiguo, ¿no? El casi es tan ambiguo. Bueno. Sí, y esto va a hacer que mi temor es que pues seguimos con la misma línea, ¿no? O sea, que cada 5 o 10 años pues un poco más de eficiencia, pero claro, con esta velocidad no vamos a llegar a la descarbonización ni de lejos. Hay empresas que nos están preguntando si pueden colaborar. Claro, este es un proyecto abierto a todas las marcas. Si eres una de ellas y estás interesada en colaborar con nosotros e incluso patrocinarnos, rehabilitaconexito.com, ponte en contacto con nosotros, ahí hay un formulario especial y directamente nos llega tu información y nos ponemos en contacto. Seguro que cerramos un acuerdo para que tu empresa, tu firma o tu marca esté aquí presente y pueda llegar a mucha gente. Ahora que hablábamos de eso, y hablando del Parque Edificatorio de España, que es un parque, que es muy antiguo, ¿crees que es viable aplicar el estándar Passive House a la rehabilitación
Bueno, pues porque entiendo que si todos los edificios tienen que ir hacia esa tendencia del casi nulo, pues la rehabilitación también cuenta, ¿no? Sí, porque Passive House, sobre todo, hemos visto más en obra nueva, Más en construcción, que en rehabilitación. Sí, bueno, para esto existe el EnerPhit, que es el estándar del Passive House adaptado a la rehabilitación. Entonces ya es un estándar que se calibra para conseguir un coste óptimo en el ciclo de vida de un edificio, de un ciclo de rehabilitación, que puede ser de 20, 30 años. Allí, pues, los requisitos tampoco son, en lo que son espesores de aislamiento térmico, no son muy diferentes al código técnico. La gran diferencia es, desde luego, el control de infiltraciones de aire y la ventilación controlada, la calidad de ventanas, que son componentes en la rehabilitación exigentes que requieren a una buena formación también de las constructoras. De ahí también nuestra labor desde Energy House de formar a la gente. Hay cursos, exámenes de tipo Travis Person que siempre recomiendo a las constructoras para que se adapten. O sea, es una labor realmente que es un cambio de chip en la construcción. Uh-huh. Y para la gente que nos escucha, que igual no está tan metida en este tema, ¿cómo contribuye esos estándares Passive House en las emisiones neutras de CO2, para que lo entiendan? Ya. Bueno, por ejemplo, nuestra propia casa, que tenemos la suerte de vivir en una casa rehabilitada en EnerPhit, en Barcelona, hicimos ahí una comparativa, un análisis de ciclo de vida de las toneladas de CO2 con métodos estos que hay normativas, se calcula a 50 años. Hicimos la comparativa toneladas de CO2 si no se hace nada y con la reforma que hicimos. Y fue un ahorro del 90% de las emisiones de CO2. O sea, una cosa... aplastante, directamente. Sí. Es cierto que el edificio es un edificio del 1900 o sea, que estaba sin aislamiento, con vidrio simple, pero bueno, pero es como, también hay. Michel, estás diciendo que ese edificio es la radiografía del 80% de los edificios en España. ¿No? Prácticamente. Todo lo que era antes de los años 70 o algo así, vidrio simple, no sé cuándo se hizo el cambio al doble, pero sí, entonces ahí sí se ahorró con la reforma de unos 650 toneladas de CO2 a 50 años, se redujo a 52 toneladas, o sea, eso es 90%. Esto fue una iniciativa para demostrar a la administración pública aquí local en Barcelona de que realmente es posible, técnicamente es posible la descarbonización, y con las ayudas, las subvenciones que tuvimos la suerte de conseguir, que era antes del Next Generation, pues conseguimos el 80% de las subvenciones del sobrecoste. Así que, digamos, en principio, tonto es quien no hace este mismo camino. A ver, suele costar, ¿eh? O sea, aquí lo hemos comentado más de una vez en otras entrevistas, el concienciar a la gente, porque claro, al final para la gente es algo abstracto, ¿no? Hablar del CO2, de reducir y tal. Bueno, sí que es abstracto, pero yo creo que ya la gente empieza a entrar un poco, ¿no? Lo que pasa que hace, por ejemplo, 10 años, cuando se empezó mucho también la rehabilitación de edificios, sobre todo aquí en nuestra zona, yo creo que costaba mucho el concienciar, porque a la gente le sonaba como a ciencia ficción, ¿no? El hecho de que tú pongas un aislante y que vayas a tener más confort y que eso reduzca el CO2. O sea, la gente no terminaba de entenderlo. Sí que es verdad que lo que dice ahora Martín, que yo creo que la gente, pues bueno, ya está algo más puesta. Es verdad que aquí ya se están rehabilitando ya muchos edificios, muchos ya están. Entonces, yo creo que es esa parte, ¿no? La de concienciar a las personas. Es que de eso quería también hablar, Michel, porque el aspecto de la salud en el Passive House entiendo que ha sido un aspecto desconocido hasta ahora. Claro, lo primero ha sido el ahorro energético. Y no había que ver más los informativos que llegaban y abrían con las noticias de esta casa consume en un año lo de un mechero, ¿no? Y luego está el CO2 y ahora está un poco la salud, claro, lógicamente. Buscamos, o ahora entiendo yo que la ciudadanía buscamos espacios saludables, porque vivimos mucha de nuestra parte de la vida dentro de ellos, de esos edificios, ¿no? Sí, bueno, ahí con la ventilación controlada, con el sistema que tiene de los filtros y bueno, tenemos aquí medidos continuamente el CO2, los formaldehídos y
y al final los resultados son muy, muy claros. O sea, es una calidad de aire, de salud en el interior, también acústica, que ahora verbalmente es difícil de describir. No soy poeta, desgraciadamente, para convertirlo esto en palabras. Igual se tendría que hacer un concurso para esto. Pero para eso tenemos puertas abiertas, para que la gente venga. Imagino en vuestra región también, debe haber algo parecido, ¿no? Que las personas pueden ir a visitar una casa pasiva. Hay las puertas abiertas oficiales de la plataforma PEP, que también 2 veces al año pues es una oportunidad ideal para promotoras que están dudando un poco, para tener la opinión de los usuarios. Bueno, y la opinión de los usuarios que tendrás tú, de usuarios que han apostado por el Passive House. ¿Qué os dicen una vez ya que llevan viviendo pues un año en ese espacio Passive? En general, o sea, yo digo más del 90% están muy encantados, eso sí. Hubo algunos proyectos de plurifamiliares donde al inicio, digamos, de estos, los primeros proyectos, donde pues pasamos por un proceso de aprendizaje, ¿no? Sobre todo de confort en verano, que hay que ir con mucho cuidado, pero yo creo que esto está controlado y a día de hoy tenemos las soluciones perfectas para tener el confort óptimo tanto en invierno como en verano, en el clima de España. Uh-huh. ¿Y el estándar Passive House es suficiente o todavía se puede ir más allá? Porque claro, según también va avanzando la tecnología y también el conocimiento que tenemos, ¿no? Ahora, pues el tema que ha sacado Martín, ¿no? El tema de la salud. ¿Qué hay más allá del Passive House? Bueno, ahí desde luego hay el tema de los materiales, ¿no? De la energía, bueno, de la huella ecológica de los propios materiales de la construcción, que es ahora el siguiente paso, y que la nueva normativa europea, pues introducirá este tema del cálculo de las emisiones equivalentes de los materiales de construcción también en el código técnico, y por tanto en el futuro pues tendremos que cuidar más también este tema, ¿no? Buscar materiales con una huella ambiental más reducida es un paso importante. Se ha visto en muchas comparativas de casas pasivas que la huella de los materiales puede llegar a ser casi el 50% de la huella total. O sea, digamos, si hacemos un cálculo de ciclo de vida, pues igual el 40% es el consumo operativo, o sea, el consumo energético en la fase de uso, otro 40% de los materiales. Y todo esto... Perdón, sí. me iba a adelantar, que no habías terminado. No, solo digo que allí también, desde luego, la rehabilitación es la gran ventaja, o sea, si conseguimos realmente el gran reto, que confieso que es muy difícil, ¿no? Hacer estas reformas a gran escala de los plurifamiliares en España, pero desde luego es infinitamente menor el impacto, como si hiciéramos obras nuevas, ¿no? Ahí pues es la gran ventaja de la rehabilitación. Ese es uno de los caminos, ¿no? Muchos nos estáis preguntando cómo poderse poner en contacto con nosotros para, hacernos llegar información vuestra. Es muy sencillo, rehabilitaconexito.com. Esa es la página web donde puedes tener todo el contacto con nosotros. Si tienes algo que contar, algo que presentar, algo que comentarnos, hazlo a través de la página rehabilitaconexito.com. Nosotros nos pondremos en contacto contigo y aquí podrás ser también otro día, pues como hoy, un protagonista. Te esperamos. Oye, y la tecnología juega también un papel importante en esto. Todo esto de las impresiones 3D de materiales sostenibles o la bioarquitectura, ¿todo ello se puede englobar dentro del Passive House? Sí, desde luego Passive House es un protocolo, digamos, de eficiencia energética y deja la puerta abierta para los materiales de la construcción. Entonces, de ahí depende de la conciencia del promotor y de los técnicos. Claro, hay un sinfín de materiales, desde el aislamiento hasta la propia cerámica o madera, etcétera. Pues cada uno tiene sus pros y contras, y ahí es la responsabilidad de los técnicos de formarse en este tema, que es un tema nuevo que nos va a tocar,
y trasladar esto a los promotores. Michel, tú que has sido uno de los pioneros del Passive House, ¿cuál crees que será la próxima revolución en el mundo de la arquitectura sostenible? Bueno, yo creo que lo has dejado un poquito claro. Yo creo que sea aplicar el Passive House en la rehabilitación, ¿no? Sí, no, claro. O sea, es un camino obligatorio. Esto sí, creo que en Holanda me han dicho que ahí ya van a ir prohibiendo las obras nuevas poco a poco para llegar al meta de la descarbonización del sector de la construcción. Poca gente igual lo sabe fuera del sector, que el 30% de las emisiones de CO2 a nivel europeo, y me imagino en España también, vienen del sector del uso de la construcción y el uso de las viviendas y de los edificios, con lo cual no es baladí, digamos, nuestro trabajo de reducir las emisiones es una responsabilidad para las futuras generaciones, y por esto yo creo que, bueno, el futuro, ojalá sea esto, ¿no? Una rehabilitación, la rehabilitación a gran escala, la fórmula mágica, y con estándares tipo Passive House, esto combinado con materiales, cuidar los materiales de construcción, bioconstrucción. Bueno, hay materiales fantásticos de muy bajas emisiones, baja huella de carbono, para que esto, pues, todo termina con la descarbonización, ¿no? Sí, bueno, y la reutilización de los materiales, porque ahora, por ejemplo, con las Next Generation también hemos visto que ahora ya te solicitan, bueno, una documentación relativa a la ISO 20887, ¿no? Un poco de, bueno, ¿y qué pasa con esos materiales? Una cosa los residuos también, eso es. Y luego el cómo lo puedes desmontar y si los puedes clasificar o no. Entonces, claro, tienes que justificarlo en qué porcentaje el edificio, pues luego sus materiales pueden ser reciclados o separados. Sí, eso es un reto también muy interesante. Yo sé un poco de colegas míos en Berlín, en Alemania, que han abierto una iniciativa de consultoría de tema de reutilización, y tienen un almacén físico y también online de materiales de segunda mano, o sea, sí, como para promotoras, para reutilizar elementos que provienen de edificios desmontados, digamos, ¿no? Y de ahí, pues, espero que esto cambie también en España el mercado y nos dé oportunidad de ahí necesitamos también la ayuda de los colegios profesionales y de los políticos para permitir. Hay temas bastante complejos de los materiales, digamos, de seguridad, de los certificados técnicos del mercado CE, ¿no? O sea, reutilizar un vidrio antiguo, pues sería posible técnicamente, pero al final, ¿quién asume el riesgo, ¿no?, de materiales que no tienen sus certificados, etcétera? Bueno, es un tema largo para otra discusión. Oye, Michel, ¿qué deberíamos estar haciendo hoy para que no quedemos atrás mañana? Bien, pues a nivel de técnicos, yo diría todos ponerse al día de no solo la formación Passive House, sino también el tema de huella de carbono para entenderlo, para también utilizarlo como un factor diferenciador para las constructoras o para los técnicos, ¿no?, para ofrecer esto al mercado. Hay una labor de concienciación que es muy básica. Allí cada uno lo que pues puede siempre intentar ir a este tipo de soluciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer primero es leernos tu libro, que hemos dicho al principio. ¿No ves? Para que la gente lo vaya entendiendo. Oye, ¿te costó escribir el libro? Sí, pues es un libro didáctico y divulgativo, o sea que es fácil de leer, yo espero, y sí, una buena lectura para este verano que viene. ¿Te lo llevas y te lo lees? Me lo llevo. Para la playa. Sí. Michel Wassouf, arquitecto, uno de los pioneros de introducir el Passive House en nuestro país.
Gracias por atender nuestra llamada. Estás invitado aquí al podcast cuando quieras, porque seguro que tienes muchas cosas. Genial, pues gracias a que contarnos. Gracias Borja y Martín. Y a los demás decirles que volveremos con más podcasts y estamos preparando algunos además gordos. Así que no perdáis el hilo, lo podéis seguir todo ello en rehabilitaconexito.com, que es así de fácil. Ahí tienes no solo los podcasts, sino también toda la actualidad de la construcción sostenible, la rehabilitación energética y todo lo que nos rodea. A todos de nuevo, gracias por estar ahí y seguimos en Rehabilita con Éxito. Adiós.